Ya estamos aquí. Tómate un momento de café con nosotras. Relájate y aprovecha de este espacio donde podemos ser nosotros mismos. Podemos compartir experiencias sin ser juzgados, aprender de diferentes temas y disfrutar de un momento entre amigos. Somos Paola Gutiérrez. Y Mariana Bustos, y estamos aquí para acompañarte. Hola, ¿cómo están, cafeteros? Hoy estoy haciendo yo el hola, hola, porque seguimos en este par de capítulos especiales. El pasado fue un poco la historia de Mariana y este proceso de transformación que nos llevó, o que me llevó a mí a hacer algunos cambios en mi vida y que han sido un parteaguas. Y hoy le toca el turno en este capítulo a Paoli y nos va a contar como una historia de relación de pareja, de casi algo, ahorita lo vamos a descubrir. También fue un momento que es un parteaguas en su vida y que la lleva a ser la persona que es hoy. La diferencia entre nuestras historias y que lo hemos ido ahí como descubriendo un poco durante los episodios pasados es que en mi caso la historia tiene un poco más de tiempo, o sea, está más hacia algunos años atrás, pero la de Paola ha ido ahí como compartiendo detallitos chiquititos porque es mucho más reciente, porque todavía está en este proceso de construcción, o sea, no es una historia concluida, pero sí es una historia de transformación o un parteaguas en la vida de Paola, así que bueno, no voy a contar yo más detalles porque mejor que no lo cuente ella. Y si te parece bien, Paola, cuéntanos tu historia de café, pero antes cuéntanos cómo estás. Pues mira, ya lo dijiste todo, ya mejor no voy a hablar. Muy bien, muchas gracias por sumarse, por vernos. Y ahorita que decías que estoy todavía cuando mi psicoanalista me decía, es que probablemente esto nos lleve un año y así, un año y medio, le dije yo, estás mal. O sea, ¿qué te pasa? Casi, casi me salgo de ese día de donde me da terapia. Entonces le dije, no, 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 a mí esto un año no me lo estires tanto y pues sí, en efecto. Llevo un poquito más de un año, pero hoy ya la puedo contar porque ya estoy muy avanzada en este tema Ok. y entonces ya es como un buen momento para un cierre porque coincide justo también que justo hace un año fue cuando yo empecé a tomar la decisión de Oh, alejarme de, ¿no? Pero bueno, esta cuenta la vez, historia, ah, cuenta tu historia de café. pues todo comenzó no, la verdad es que sí, ya tiene por ahí del 2021 mediados del 2021, la verdad es que la pandemia sí me pegó de una forma, em, rara, complicada y que yo no pude entender hasta tiempo después, porque yo ya vivía desde hace mucho tiempo sola y aparte también empecé a trabajar a distancia, porque trabajaba en una empresa, americana que solamente en México éramos 3 pero trabajaba a distancia. Entonces, a mí eso de la pandemia en ese sentido de oficina no me, pues, ¿No te implicó como impactó? un cambio, porque yo ya venía trabajando en tiempo. Pero el hecho de que te prohibieran salir era como de, sí, está medio cabrón, ¿no? Entonces, hubo un día en el que las cosas en casa de mis papás como que no estaban como tú tan bien y tal, y entonces yo era como que un poco ese soporte que tenía de menos una estructura, porque yo seguía trabajando y así, ¿no? Y un día llegué a casa y las cosas ya no estaban tan bien conmigo misma, con mi vida, como que yo pensé que mi vida ya no le estaba encontrando el sabor que siempre le había encontrado, porque la verdad es que yo me sentía y me siento afortunada de haber tenido la vida que tuve, pero llegó un día en el que llegué a casa y había cosas en la casa de mis papás y eran como muchas emociones para mí. Entonces llegué, me senté en mi sillón y empecé a llorar, a llorar, a llorar, a llorar, a llorar y empecé a sentir un vacío que es difícil de explicar, pero que nunca había sentido. Y entonces lo único que pensé en ese momento fue de carajo, o sea, debería de tener a alguien aquí a mi lado, de menos de decirme todo va a estar bien, no te preocupes, económicamente no va a pasar nada, estoy aquí, o que no hablara y entonces nomás que me abrazara, ¿no? De menos de llegar a casa y de encontrar a alguien, no sé, me sentía muy, muy sola.
cuando tú sabes que yo disfruto o disfrutaba mucho mi soledad. Ujú. Entonces decidí hacer cambios y entonces uno de esos fue justo abrir una aplicación porque dije, bueno, pues igual y si ya es momento de que yo pueda encontrar a alguien, ¿no? En ese tema, porque pues mi vida profesional estaba bien, ¿no? Aunque en ese también, justo en ese momento, empezaron a ocurrir cambios en la empresa y ya no me estaban convenciendo, ya no me estaban gustando, ya era todo como muy automático. Entonces eso a mí como que cuando se ponen así las cosas, creo que a mí me gusta como tener diferentes perspectivas y hacer cosas distintas, aunque sea lo mismo. Y en mi trabajo ya no lo era. Entonces empezó a juntar eso. Decido empezar a conocer a través de, pues, lo que había en ese momento, ¿no? Ya hemos hablado de estas Sí. aplicaciones de citas y, pues, conocí a alguien. Para no hacerles el cuento largo, empezamos a tener una conexión inexplicable, que nos empezamos a contar cosas desde la primera semana, empezamos a tener como mucha sinergia, nos conocimos justo 10 días después de haber empezado a platicar, y en esa cita fue como de, ¿qué está pasando? Los 2 pensamos que era como como que hasta pensábamos que nos habíamos conocido en otro tiempo, era una conexión tal que cuando lo vi dije: "Achis, achis, los mariachis, no sé, era diferente a los demás". Y después yo tuve que salir de México, me fui un mes fuera de México, la comunicación siguió, pero entonces, a mi regreso, cuando nos íbamos a ver, él me decía ya cosas de que: "Ya quiero que vengas porque queremos hacer esto, esto y esto", en tan poco tiempo, o sea, fue así de rápido la Ahí conexión más y o en menos, ¿cuánto tiempo había pasado, Pauli, de que se conocieron en persona a que ya estaban en este rollo de ya quiero que vuelvas? 2 meses, O o sea, y lo había visto una vez nada más. Y okey, en esa una vez solamente nos abrazamos y hubo tan la química del abrazo que al final fue como de: "Te quiero volver a abrazar", ¿no? okey. Entonces, estando fuera de México, él seguía en contacto conmigo y tal, pero justo cuando regreso, me dice seguíamos en este de fluir, ¿no? Palabra que hoy no es tan conveniente para mí, pero bueno, Y era a ver, como paréntesis, porque a mí me pasó lo mismo. Nada más paréntesis, aguas con como las por apps de citas en no definir qué buscas y qué quieres para ti mismo. Porque sí, este rollo de vamos a ver qué pasa y a ver a dónde fluye, bueno, ya unos problemas interesantes. Pero pues sigamos contigo, ah, Pau. sí, también te la sabes, you know. Es neta, es abusados con este rollo de fluyamos sin saber a dónde vamos, porque las cosas luego fluyen y ese no sabemos a dónde vamos termina en historias bastante interesantes. Pero bueno, a ver, Pau, Mía. y luego, entonces estaban en este plan de fluir. Sí, pero también justo por lo que yo soy y como por lo que yo venía ya, pues hablé y dije, a ver, ¿para dónde vamos, no? Y entonces, en esa conversación, él me dijo que quería hacer todo lo que habíamos planeado, pero que no quería una relación. Desde ahí me lo dijo. Honestamente, yo debo de aceptar que, así fue. Y entonces yo le dije, pues bueno, si no quieres una relación, la verdad es que yo sí siento medio feíto porque ahí sentía feíto, ¿eh? Todavía no se me adelanten. Le dije, siento medio gachito porque, pues, la neta, el haber planeado como todas estas cosas y estas similitudes que tenemos, pues la verdad es que me estaba emocionando, pero pues bueno, no pasa nada, está bien, qué bueno que me lo dices, gracias por decírmelo, pero la verdad es que yo no entré a una aplicación para hacer amigos, amigos tengo muchos, la neta, y buenos amigos, ¿no? Y no con este plan de a ver qué vamos, no, 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 amigos, amigos. Entonces, pues si no, pues hasta aquí la dejamos. Primer, que dijo: "No, no, no, pero, pues, yo sí tenía ganas de verte y, pues, de hacer como esas cosas y no sé qué". Y entonces Paola, mi Paola de: "No, yo sí puedo con estas cosas", dije: "Ah, pues, ¿por qué no?". También yo tenía muchas ganas de concluir lo que habíamos platicado, ¿no? Llámese besos y todas esas cosas, ¿no? La Era verdad es que sí. Yo también me sentía como una mujer que puede tomar estas decisiones, porque la neta, ahora sí también nosotros podemos decidir con quién y con quién estar y con quién no, y cómo también estar. Entonces, que yo traías ganas, en resumen, perfecto, le le traía traías muchas ganas.
okey. Y yo misma me dije: "Pues nomás es me lo echo y ya", ¿no? Entonces dije: "Pues sí, vamos a vernos". Entonces nos vimos, segunda cita, y la neta es que todo fluyó de maravilla, estuvo increíble, y yo en mi de ya pasó nada y así, tan es así que él me escribió y me dijo, después de esa cita, porque evidentemente, vean, o sea, obviamente, a mí, cómo van a decir que no, verdad? Bueno, pero, entonces en esa yo dije: "Bueno, pues hasta aquí, este es para despedirnos, estuvo chido, y la conexión, y estuvo increíble". Y entonces él empezó a cambiar, y empezó a decir: "No, ¿qué crees? Ya le conté a mi socio que te conocí. Ya le conté a mi psicóloga que tú me dijiste que solamente nos íbamos a despedir, y yo no quiero eso. Y ya o sea, me empezó a decir así, pues, obviamente, uno con el vacío y con la soledad que de pronto ya estaba ahí latente y de que: "Ay, sí, sí quiero enamorarme", y así, pues, que me dijeran esas cosas estaba como simpático, hasta ahí. Vean, mis palabras van cambiando, pero cafeteros, pero entonces dije: "Bueno", y le agarré la palabra y entonces, pues, empezamos a volvernos a escribir. Bueno, en realidad nunca dejamos de escribirnos, pero en este rollo yo de puedo con esto, porque evidentemente también había yo tenido otras relaciones que eran eso, que no eran más que amigos con derechos. Bueno, no amigos con derechos, era mi persona con derechos, ¿no? Pero al final nunca en este sentido de vamos a fluir, pero, pues, no quiero nada. Sucedió que él se iba a ir con su ex, o sea, no con la que vivía, sino con la ex, ¿saben? Entonces, un día me dijo así de: "Es que, pues, voy a irme un mes por la vacuna y no sé cuánto", y así. Y yo de: "Ah, pues está chido, qué bueno", ¿no? Y él así de: "¿No quieres que me vaya? ¿Quieres que me quede? Si tú quieres que me quede", le dije: "No, no, estás mal, ve y haz lo que tengas que hacer y tal, ¿no? Pero yo ya hasta aquí, porque pues evidentemente no voy a estar pensando en alguien que está con alguien más y aunque tú digas que no es alguien con la que quieres estar y que solo son amigos, pero pues yo en ese momento, porque ya habían pasado ¡ja! Solo 4 veces que nos habíamos visto, tampoco es mucho, pero eran 4 veces, pero era tan mágico, amigui, que era como de: "No, ¿qué está pasando?". Y tú conoces la historia, pero al Sí, final, era como de: "Esto sí ya me está moviendo, entonces ya no creo poder con esto". Despedida 2 le dije: "No, mejor vete tú, estás allá, haz lo que tengas que hacer, cumple tus sueños, si se te atraviesa alguien más, igual y lo puedes intentar". "No, no, no, yo dejo mi corazón en un cajón y no, yo no voy a eso, y yo no salgo con nadie, y no va a pasar nada con ella", y así. No, y entonces el día que yo le dije: "Bueno, pues esta es nuestra última vez porque ya te vas y, pues, bueno, vamos a pasárnosla chido". Yo soy muy detallista y entonces con él mis detalles eran extra, o sea, eran muchísimo, era yo a la máxima potencia, ¿no? Y ese día le dije: "No, pues, que te vaya bien". Y, pues, otra vez, ¿qué creen que me dijo? "No, ¿cómo crees? ¿Tú piensas que yo te voy a dejar escapar? ¿Tú piensas que ya te vas a deshacer de mí? No, 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 yo a ti te quiero mucho, no, ¿cómo? No, nos vamos a escribir todo el tiempo, de verdad, ¿o tú no me vas a escribir? No, pues sí, bueno, pues yo te voy a escribir". Y sí, en su viaje me escribía, me llamaba, volvía a hacer planes de quiero hacer esto, esto y esto, imagínate, sí. Y entonces yo en mi desesperación de, güey, no, o sea, tú haz tus cosas y yo no quiero estar pensando que estás haciendo con alguien más cosas cuando yo estoy aquí enganchándome. Entonces, pues él seguía en eso. Para no hacer el cuento largo, él le empiezan le empezaron a llegar mensajes que pues, hasta la fecha yo no entiendo y no sé quién los hacía, pero al final lo hicieron regresar de ese viaje, acordar cuando él se fue, iba solo por un mes y después me dijo que se iba a alargar más de 3 meses, y entonces yo también ahí le dije: "Ay, pues que te vaya chido", pero cuando le empezaron a hacer este tipo de cosas, decidió regresar antes.
Pero en ese inter, con 5 citas, con planes muchos, empecé yo a planear mi viaje. Yo tenía un viaje programado porque era mi cumpleaños, evidentemente el siguiente año, y yo quería irme a un lugar en el que estoy ahora, pero porque significaba mucho para mí, era un lugar al que yo tenía y yo quería volver en esa fecha en específico. Pues, ¿por qué no? Le dije, pues vente. Pues empezó a tener ciertas cosas así de que lo estaban molestando y le dije, pues vente a mi viaje. Donde comen uno, comen dos. Donde duerme uno, duermen dos. Y pues al final el poder de convencimiento mío, porque la neta es que sí, al final tampoco fue que él se resistiera y dijo que sí. Entonces, cuando acortó su viaje, ya había comprado el viaje que teníamos planeado, y entonces al final él se regresa y empieza a ser súper frío conmigo, ya teniendo un vuelo, y un Pero a viaje ver, planeado. pausa ahí, contexto. De que lo conociste a este momento que él regresa de su viaje, donde él estuvo casi 2 meses fuera y tú estuviste un mes fuera, ¿cuánto tiempo había pasado? Oh, Mariana, esa es una buena pregunta. Fue 7 meses. 7 7 meses y en los meses, que solamente teníamos contigo un mes fuera, él 2 meses fuera en y se 3 habían meses. visto un total de 4 veces. Sí, o sea, bien poquito, pero Y ya entonces, teníamos un viaje, no solo de una semana, 35 días juntos. Era como de, esta locura, es una locura. la Bueno, pregunta aquí nada más rápido, antes de seguir. Con todo este tiempo hablando diario, porque al final no se habían visto mucho, pero sí hablaban de diario. ¿Tú ujú. sentías que ya lo conocías como para traértelo a tu viaje de cumpleaños 35 días? Sí, o sea, ya sentía que desde la cita uno sentimos que nos conocíamos desde toda la vida, o sea, malamente, la neta, pero sí había una conexión tan que yo dije, bueno, ¿por qué no, no? Pues estaría increíble que pudiéramos compartir eso. Okey, Pero sí, la neta es que con esos meses, porque en realidad fueron 4 que no estuvimos, o sea, solamente teníamos 3 meses de conocernos físicamente y solamente habían 5 citas en la cuenta. O sea, no era que tuviéramos muchos, pero pues esta cercanía de que él me llamaba estando fuera, de todos los días así, contándonos cosas, porque nos contábamos cosas ya más personales, ¿no? Entonces sí había una conexión que, claro. pues yo digo que fue real, ¿no? Pero bueno, ya con el tiempo pues, no lo sé. Pero Volvamos a la historia entonces. Llega él de su viaje, ya tienen el viaje contigo comprado y estaban a pocas semanas, ¿no? O sea, un tema de un mes, cuando mucho, de diferencia entre exacto. cuando él vuelve y el viaje que iban a hacer. Y en ese mes, o sea, a pesar de que sí va a ir de viaje contigo, se pone frío. Sí, empezó a ser distante y entonces me empezó a contar historias que yo debí de haber puesto atención en ellas. Una de ellas, la principal, creo que fue cuando me contó que, no voy a decir evidentemente no, pero por respeto, pero él termina con esta niña con la que estaba en Chicago, que duró aproximadamente más o menos 6 años, y luego, o sea, antes de terminar con ella, ya empezó a salir con la otra, con la que vivió más o menos 5 años. Y cuando termina con ella, empezó a conocer a alguien que también trabajó con ella y que empezó a darle como ciertos, proyectos y tal, y le tuvo mucha confianza y se empezaron a hacer amigos y pues cosas, ¿no? Y entonces en ese inter me conoce a mí. Y entonces, o sea, nunca tuvo como yo tenía que haber estado alerta cuando me contó esto. Cuando me cuenta esto fue porque él pensaba que la chica anterior a mí era la que le estaba molestando porque él le había dicho que no quería una relación y él le había dicho que no quería nada porque estaba en su búsqueda de, ¿no? Pero pues seguía hablando con ella y seguía teniendo este tipo de
pues, de entre trabajo y relación, que no era relación. Pero bueno, entonces era un poco similar con lo que después me pasó a mí. Y entonces, estuvo como distante por esta situación que según le tenía como muy, preocupado y tal, eh, en ese inter, pues, para verlo, la verdad, ahí yo empezaba como mis ausencias, ¿sabes? Era como de mí misma, pues, porque para verlo, yo decía: "Bueno, pues, le voy a conseguir una chambita", ¿no? Y como, pues, para fotografiar, ¿no? Y, pues, la cómplice la amigui, ¿no? Vamos a que te tome unas fotos porque está chingón y tal, ¿no? Y ahí va, pues sí, lo vi, pero ese día ni siquiera, o sea, fue como de ya te llevo a tu casa y entonces cuando yo empiezo a modificar, fíjense cómo es, cuando yo empiezo a decir, güey, ya, o sea, si no quieres venir al viaje está bien, Paola, yo ya me voy, yo tengo mi boleto comprado, tengo a dónde llegar y tengo cómo, y sé cómo hacer las cosas del viaje, ¿no? Si no quieres venir está bien. Y Y porque entonces él era el que se estaba sumando a tu viaje, no tú al de él. O sea, a ti no, daba no, no, yo planeé mi viaje. igual. Entonces, al final fue como de, okey, no, pero empecé a poner como esta distancia, y entonces empezó a notar, y él fue así: "Oye, te noto rara, que no sé qué", y entonces empezó a reconectar otra vez, ¿no? Ya porque ya faltaba poco para el viaje. Y de: "No, pero, pues, o sea, siento que sí estás distante, pero, pues, si no quieres, está bien". El tema es que al final nos fuimos al viaje, y Pero a ver, aquí tiempo ahí. Quiero hacer ahí una aclaración. Nótese, gente, que por lo que acaba de decir, parecía, y por las historias contadas por él mismo, decía no querer una relación, pero tenía relaciones duraderas, o sea, que seguían en transcurso, y antes de terminarla buscaba la siguiente o conocía casualmente a alguien y se repetía la historia una y otra vez, ¿no? O sea, por lo que, y lo digo porque tú acabas de decir, debiste prestar atención a esas historias, porque al parecer parecía como un ciclo que se repetía constantemente. Ahora, sí, me van de viaje. y la neta, ¿para qué negarlo? Ese viaje para mí cambió todo. ¿Por qué? Porque encontré algo que venía buscando yo mucho tiempo, independientemente de la persona, que bueno, pues evidentemente sí fue él, pero yo supe o me demostré a mí misma de que realmente quería a un amigo, a un compañero, a un equipo, a un amante, a un novio, a una pareja, como le quieran llamar, pero que sí quería que sumara a la ecuación a alguien, a esa persona que de poco a mucho, es decir, una cosa mínima que a mí me costaba trabajo aceptar, y por ejemplo, él a la ayuda, ¿no? Y que me ayudara con la maleta para mí era que: "No, no, yo lo puedo hacer, pero bueno, déjate querer", y entonces me ayudaba, o que me prepararan el desayuno, o que, o sea, ciertas cosas que yo empecé a notar que sí quería. Disfruté mucho el viaje, disfrutamos mucho el viaje. Se convirtió, si bien empezó siendo mi viaje, yo hice todo para que fuera su viaje, porque yo ya había ido a algunos lugares, pero me hacía mucha ilusión lo que a él le quería ver y conocer, que yo ya había visto, y entonces preparé como todo para que él cumpliera esos sueños, y ver su emoción y estar en contacto como con esa persona que, pues, yo espero que sea la persona real y que no haya mentido en esas cosas, pero realmente era un personaje al que yo sí me sumaría a mi vida en ese momento. Y entonces terminé haciendo todo para que fuera el viaje de sus sueños, y que se quedara con ese recuerdo, y que de pronto era como y dicho por él, pues, al final sucedió, ¿no? Que fue uno de sus mejores viajes, y ese era mi objetivo. Platicado en terapia también, y en ese sentido, cuando él todavía decía que no quería una relación, yo sabía que este era un final y que el viaje para mí era el cierre, y tú no me dejarás mentir, también te lo platiqué a ti, y dije: "Esto termina aquí, porque, pues, yo quiero regalarle algo que se le quede para toda la vida y que lo lleve en la mente y en el corazón", porque él para mí en ese momento era muy importante y muy especial. Y aunque el viaje per se fue,
grandioso, pues yo quería que así terminara. En el mismo viaje, él también me hizo hincapié en el de que no quería una relación y que todo estaba bonito y que sí quería trabajar conmigo porque ahora ya hablábamos de proyectos de trabajo juntos y que sí quería que yo permaneciera en su vida, pero que pues todavía no estaba listo para. Y entonces ahí era cuando yo ya no estaba entendiendo y por eso es que el viaje también fue un poco relajado. Sí tuvimos pláticas intensas en ese viaje, pero yo sabía que era un final. Cuando regresamos, y fue increíble el viaje, pero cuando regresamos él empezó de nuevo a cambiar. Y entonces, en el mes Y en el que aquí, yo a ver, paréntesis, nótese como amiga que yo consideraba que no se lo merecía. O sea, este ir y venir constante, él no merecía ninguna clase de regalo, honestamente, porque también algo que quiero agregar y que creo que a ti se te está como pasando un poquito, amigui, es que uno, él te tenía acaparada. O sea, decía no querer tener una relación, pero te tenía acaparada 24/7. O sea, al grado de que es la temporada en la que Paola ha estado más ausente que nunca con el resto de las personas alrededor. O sea, no sabíamos nada de ella porque él la tenía acaparada 100%. Entonces, al final de cuentas, era como, no quiero tener una relación, pero no te suelto, ¿no? Punto número dos, la justificación de no quiero tener una relación es porque no quiero lastimarte, porque yo estoy buscando algo distinto y Paola incluso se llegó a plantear el querer cosas distintas, como una relación abierta, si funcionaba, si no funcionaba, pero al final de cuentas la estaba lastimando. ¿Y a qué voy a decir por qué la estaba lastimando? Porque Paola ya le había dicho lo que sentía por él, qué era lo que ella buscaba, y si no competía, o sea, más bien, si no era compatible lo que estaban buscando, alguien que no quiere lastimar al otro, creo yo, que se aleja por respeto a la persona que dice querer tanto de otra forma, ¿no? Entonces, este paréntesis lo quiero hacer porque la neta es que el gran tema está ahí, en que tú ya le habías dicho lo que sentías por él y él seguía estando ahí y al final, pues aprovechando cualquier oportunidad que se daba, ¿no? O sea, en todo sentido, o sea, como para estar contigo, para el viaje, para las experiencias, para las cosas que a él lo enriquecían desde lo que tú estabas ofreciendo, pero siempre con no quiero nada. tienes razón, esa parte fue después, porque cuando en el viaje, cuando regresamos, justo pasó eso. Todo lo que acabas de decir pasó, porque yo en el viaje dije, bueno, pues ya es como el cierre y está bien, cada quien por su lado y así. Pero sí Y él ya le habías ya, dicho. entonces yo le había dicho que sentía cosas por él y que mejor hasta aquí, y el viaje era como eso para mí también, y sí se lo había dicho, pero hasta ahí todo iba así. Ya cuando regresamos empezaron a pasar este tipo de cosas justo, que yo le dije, bueno, pues ya, y entonces él empezó a cambiar y a modificar en de, no, no digas eso, pero me empezó a presentar a sus papás, pero a los amigos, que a lo mejor eso no tiene nada que ver, porque pues igual y también en relaciones de amistad, pues presentas a los papás y a los amigos, pero tenía actitudes en las que no éramos como amigos, ¿no? Y un ejemplo fue como yo le decía afuera de su casa, no, ya no hay que besarnos porque tus papás están ahí, y él decía, ay, ¿qué no crees que estando un mes juntos, no crees que qué o qué, ¿no? Entonces era como de sí somos, no somos, ¿qué somos? Y no quería ponerle etiquetas, pero el día que empezamos a hacer planes y empezamos a crecer, y entonces él me decía, no, es que no pienses eso, de que yo le decía, bueno, eso lo dices porque soy tu amiga. No, 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 no digas eso, tú eres mucho más, muchísimo más. Y el día que yo hablé y que le dije, ¿sabes qué? ¿Qué estamos haciendo y tal? ¿Para dónde vamos? Y que él volvió a decir que no quería una relación. Entonces yo le dije, pues es que yo necesito tiempo, porque a lo mejor sí te quiero en mi vida, pero no quiero de la forma en la que hoy tú me quieres ver. Entonces eso fue de, tú me quieres ver como tu amiga, tu socia, pero yo no te puedo ver en este momento. Dame chance, pero no era una condición
Paola ahí de entrada, no le estaba condicionando que fueran novios y entonces ya no iban a suceder las cosas. Yo lo único que le dije fue, dame chance de ordenar mis cosas, pero él se lo tomó así, como de, me estás condicionando, se enojó y tal, y entonces de ahí empezamos a Y que distanciarnos. conste que estabas en todo tu derecho de condicionarlo, o sea, si tú no estabas dispuesta a tenerlo como socio, si no, pues a ver, no era lo que querías. Ajá, pero no lo hice y no lo hice en ese No, pero sentido. si hubieras querido, estabas en tu derecho, o sea. Ajá, pero no sucedió así. Y entonces ahí entra justo este juego de no te, o sea, es que eres la persona más importante, no te quiero perder, te cuento todo, te quiero, pero no como tú quieres, pero sí te quiero. Y entonces este juego que fue interminable durante muchos meses y que yo responsablemente acepté y que en algún momento no sé por qué lo hice, pero lo hice. Y era, en efecto, lo que a mí me sacaba de onda y lo que me empezó a doler justo era que estaba en la puerta, que no quería entrar pero tampoco quería salir. Y al decirme esto de que yo era lo más importante, que la mujer más importante, que lo que me quería, que no me quería perder y que tal, era como alimentarme como todas estas partes de, sí me quiere, sí, pero pues a lo mejor, dicho por él, no quería lastimarme, no quería, porque él no era un buen novio y que yo merecía más y que no era yo y que todas estas cosas que yo en otro momento y en otros años hubiera dicho hasta aquí, pero no sé, había mi falta de amor en ese momento y en esos meses fue una pérdida de autoestima cañona porque me sentí insuficiente, porque yo decía, bueno, pues es que tiene todo, tiene a la chica. Empecé en esta parte de que él no se alejaba cuando yo le decía, es que ya no puedo, y no se lo dije una vez, se lo dije muchas veces, de que yo no puedo, realmente me estoy enamorando y estoy sintiendo cosas muy fuertes por ti, pero él en el su rollo de no quiero perderte, pero no quiero estar en ese sentido contigo porque no te quiero lastimar, no dejaba que sucediera como estos alejamientos y de pronto él regresaba y nos alejábamos y de pronto volví a escribir y nos alejábamos y de pronto yo les volví a escribir, pero en todos estos estiramientos de... Entonces, para mí era muy frustrante que me dijeran todas esas cosas y que no quisieran conmigo. Entonces empezó a sentir empecé a sentir justo esta parte de insuficiencia. Empecé a plantearme cosas que a lo mejor podrían funcionar y justo en el tener una relación abierta, cuando él tenía una relación abierta con la persona con la que vivía. Y yo dije, bueno, pues igual y si eso es lo que funciona, pues tal vez cuando yo no creo tener como todavía esa mentalidad y no me gusta, ¿no? Pero pues lo puse en la mesa. Cuando de pronto decía, es que ya me siento como perdido porque todas las cosas profesionales se fueron a la basura contigo y tal, pues ahí va yo al rescate y de decirle, pues vente, vamos a hacer estas cosas, vamos a trabajar juntos, ¿no? Y entonces lo empezaba a involucrar en las cosas que yo estaba empezando a hacer de foto, que me iba a tomar fotos a conciertos o así, o artistas y tal, vente, vamos a hacerlo, vamos a tomar fotos, ¿no? Porque es lo que le gustaba a él también. En proyectos que yo pues llevo mucho tiempo en el medio y tal, en el medio comercial, y sumarlo también a tener oportunidades. Y entonces tuvimos trabajo de eso. Pero ahí estaba, y en ese inter en el que no dejaba que yo me alejara y que yo también no me quise alejar porque me alimentaba, pues, ya no sé qué, pero, pero estaba él ahí y me hacía sentir bien. O Yo sea, creo aunque que también me hacía sentir mal. O sea, me hacía sentir bien, pero también me hacía sentir mal. O sea, yo justo ya no a era eso yo. iba. No, Yo ya Pablo, justo a eso iba, que yo creo que había un juego ahí muy raro que él jugaba, en el sentido de no te quiero como tú quisieras, pero sí te quiero, ¿no? claro. Este, te respeto, pero te necesito,
¿no? Y o sea, como si la que lo estuvieras traicionando fueras tú. Cuando así como él fue de claro con que no tenía no quería una relación, tú fuiste igualita de clara desde el principio en decirle que tú estabas sintiendo algo distinto, que no solo era amistad y no solo era un socio de trabajo. Entonces, Sí, creo, o sea, creo que era este ir y venir que al final era muy evidente que la única que estaba en desventaja y que podía perder eras tú, porque la que tenía sentimientos ya involucrados eras tú. Y él estaba tratando de ser lo más frío posible en ese sentido y de respetarte y de no querer lastimarte, pero al final seguía ahí, mirante, y porque yo no lo veía de esa forma, exacto, pero yo no lo veía. Y esa justo era lo que te estaba diciendo, que empecé a no ser yo, a permitir muchas cosas que no, yo no, es más, hasta yo no soy celosa y con él empezaba a como serlo sin tener ni razón, ¿sabes? Y de empezar a preguntar, y si te fuiste a tu casa, y, o sea, y yo no era esa persona, yo nunca había estado en una situación en la que tuviera que preguntarle al otro, ¿no? Yo había sido, yo tenía una seguridad antes, yo tenía una autoestima buena, yo tenía una suficiencia, o sea, yo nunca me había sentido en esta parte de insuficiente, yo nunca me había sentido humillada y me sentí humillada con él, ¿no? Y yo no lo veía. Entonces, en este ir y venir de que sí, que no, que estamos, que trabajamos, que no, pero ya no somos solo socios y también de pronto pues le damos rienda suelta a la locura. Él empezó a conocer a alguien también. Y, y entonces yo en mi idea de no, pues sí me está doliendo, pero tengo que ser lo suficientemente madura porque al final ya tenemos cosas juntas y proyectos juntos y entonces vamos a ponerlo primero esto. Teníamos bastantes proyectos pero no podía. Evidentemente, si yo lo sabía con alguien, era como de no puedo. No puedo, de verdad, y tocado 2 3 veces el tema. Y él seguía también conmigo y con ella, y un día que me dijo que, pues, que en ese inter había conocido a alguien que no quería nada con esa persona, pero que al final, se la pasaba chido, no como contigo, así me dijo, pero, se la pasaba bien, ¿no? Pero no se compara contigo. Y después es que, ¿qué crees? Pues sí, me dijo que estaba embarazada, se rompió el condón a sus tantos años, 39 años y se rompió, era increíble, pero al final fue como de, pero no estaría nunca con ella porque es una persona muy insegura y aparte exagerada y no sé, ¿no? Y yo cuando empezó a hablar mal de esta persona, yo era como de no, o sea, yo en ningún momento había permitido que se expresaran así y al final no habló tan mal, pero sí fue como decir ciertas formas de ser que dije, a lo mejor también habla así de mí, ¿no? De que la intensa y de que tal, ¿no? Pero bueno, entonces ahí yo dije, bueno, pues si ya embarazó a alguien y tal, pues yo también ya qué hago ahí, ¿no? Pero seguía y seguíamos teniendo cosas que ver también. Entonces, por eso es que te digo que a veces yo ya sentía hasta la humillación de Paola, la dignidad donde la tienes. Y, y al final cuando yo veo que ya está enganchado a lo mejor con alguien y que ya me sigue diciendo que no quiere nada con nadie, pero que sí sale con alguien, entonces yo tomo la decisión ahora sí de decirle, ¿sabes qué? Pues yo no estoy pudiendo, yo sí te amo y sí siento que ya no voy a poder, o sea, que me digas, no quiero nada con nadie, que en 3 meses o en una semana llegues con alguien y me digas, bueno, ella sí, con ella sí quise, ¿no? Entonces, eh, cuando ya llegó el momento de decir realmente adiós, él seguía buscándome, pero un momento en el que me dijo, le dije, ¿sabes qué? Yo necesito espacio, necesito tiempo, no puedo ya con esto, siento mucho y, y ya necesito que
que respetes como esa parte de alejamiento, ¿no? Y no lo hizo, pero cuando se empezó a involucrar más, pues ya con esta chava, pues evidentemente ya no hubo esa respuesta, ¿no? O sea, porque su modo justo, bueno, ya tengo a esta y entonces esta ya puede irse, ¿no? Ya cumplió con su objetivo, entonces esta pues ya pues trabajamos juntos, ya hicimos esto, ya puede retirarse. Y entonces fue un poco más fácil porque ya, entonces sí, ya no me buscaba, se quitó de la puerta y ya era como de, pues ya tengo otro plan y ya estoy empezando otro proyecto con esta persona. No sabía quién era yo esa persona, pero pues al final hoy ya sé que era la misma que decía que era una neurótica, pero y que nunca tuviera, y que nunca iba a tener una relación con ella, pero pues ahora la tiene con ella, ¿no? Entonces fue de yo hoy saber que permití muchas cosas que no tenía que permitir por el simple hecho de este vacío que fue como la piedrita que destapó como todo lo que yo traía a mi vida en general. Él fue como Oye, el pero a ver, pretexto. antes de que te vayas a la conclusión, Paoli, porque creo que eso ya es como un poco la conclusión de la historia, a mí me gustaría que fuéramos a Café Expreso algunas preguntas rapiditas, porque, y antes de ir ahí, me gustaría como hacer énfasis un poquito en lo que mencionabas. O sea, para mí es importante poner esto, Paoli, porque creo que al final sí era una forma de llevar su vida muy cíclica. O sea, creo que en ese sentido él también ya tenía una forma de cómo, em, como que él mismo para sí mismo, no sé qué cubría o para qué lo hacía, pero para él mismo le funcionaba. O sea, porque con todas de alguna manera siempre le seguían ayudando. O sea, la de Chicago lo recibió un mes más. La novia con la que duró viviendo tantos años le seguía dando trabajo, con la otra tuvo proyectos, contigo tenía proyectos y con la que seguía ya también tenía proyectos. O sea, al final él iba haciendo las cosas para mantenerse como ahí presente con las diferentes personas, ¿no? O sea, como que siguiera viendo este lazo y no terminara nunca. Entonces, nada más es como desde la observación de lo que acabas de decir y que yo acabo de caer en cuenta ahorita, que son todas estas cosas que él sí repetía, ¿no? Y que a él le funcionaban de alguna manera. No sé si para bien o para mal, porque tampoco lo conocí lo suficiente como para poderlo decir, pero a él le funcionaban, ¿no? Y el tema es que era cíclico, estaba siendo molestado por alguna, porque alguien, y su respuesta era porque alguien había terminado dolida. No sé por cuál ni por quién, porque eso es algo que hasta hoy no se sabe, pero al final era, ¿por qué alguien tiene que terminar dolida contigo como para seguirte molestando si en teoría tú eres su amigo o no terminaste mal con ella? Y justo, ajá, esa parte de la historia creo que es importante que la diga y que no la terminé y que ya estaba saltándome esa parte, que al final justo lo que terminó por que ya de pronto no nos alejáramos y que ya no sepamos del uno del otro, justo fue eso, que le empezaron a molestar otra vez y esa parte de que dudara de mí. Puta, me pegó y me tiró cabrón, porque al final yo, entonces no me conoció como para que supiera que yo jamás haría una tontería como esa. Y entonces eso nunca me lo dijo tal cual, pero bueno, sí una vez sí me lo preguntó, ¿eres tú? Y yo me ofendí y dije, no, ¿cómo crees cómo soy? Pero después mi actitud era como de, a ver, si te quiero probar que no soy yo, porque ya mi persona estaba desgastada y mi persona no era yo. Quiero que entiendan eso, que dejé de ser yo y entonces quería comprobar que no había sido yo cuando evidentemente no era yo, pero a él le tenía que, era como explicarle que no, que cómo creía eso de mí cuando yo tenía como la posibilidad de ofenderme, porque pues, ¿por qué me estás preguntando si no me conoces entonces? Pero bueno, ese fue el parteaguas, porque ya después fue como de, yo lo dejé de seguir en redes sociales, porque cuando le dije cuando él me confirmó que sí estaba saliendo con alguien más y que no quería nada, pero yo dije, no,
Yo no quiero ser esa persona que se desgaste viendo quién le da like, quién suma sus redes, no quiero saber qué está haciendo con otra persona. Entonces, yo preferí tener como esa sanidad y decir: "Okey, hasta aquí", pero no habíamos terminado en ese sentido de ya no queremos vernos, ¿no? O sea, yo quería como que poner un poco de distancia. Pero al final él me terminó mandando mensajes así de que me siguen molestando y dándome a entrever que era yo, y el último mensaje que me mandaron, bueno, no, el penúltimo, porque todavía mandaron más, era que él, la chica con la que salía, le había dicho que yo había mandado ciertas cosas y ciertos mensajes, cosa que ni al caso. Y entonces me bloqueó él de WhatsApp y tal, y de Telegram y así. Entonces él tomó la decisión de bloquearme al final de todo. Él fue el que terminó como todo y que ya no volvió a escribir nunca más, ¿no? Y en esa historia, pues, al final, cuando me llegan otros mensajes, ya teníamos como un mes sin hablarnos ni nada, yo todavía quiero saber de él y quiero que esté bien, y entonces le escribo y le digo: "Oye, me llegó esto, le llegó a esta otra persona esto, y nada más para decirte como que estés bien. Ya sé que, pues, igual y me borraste también de aquí, pero al final, pues, necesitaba saber que estabas bien, ¿no? Porque lo que yo sentí por él creo que sí fue genuino y con eso me quedo. Pero bueno, si quieres, antes vamos por No fue tu... expreso. Ahí te va. Ca- Primer pregunta. ¿En total cuántos meses duró la relación? Pero es que no, Bueno, o sea, la situación, de conocerlo, que ya no lo sé, conocerlo a que ya literal bloqueo total. fue 19 meses, yo creo, O 20 meses, sea, como, ¿qué será? Casi 2 años, ¿no? casi 2 años, sí, casi 2 años. Bueno, 2 años, pongamos 2 años, porque la última vez que le escribí fue junio y sí, fueron 2 años. Ok. Ahora, hoy en retrospectiva, Paoli, ¿realmente crees que lo conociste? Pues la verdad, hasta creo que sí conocí a la persona en sus diferentes facetas, y lamentablemente también creo que lo conocí en la faceta de que pude leerlo bien al final y que sé que fue como un ciclo, ¿no? De que con esta trabajo y también con esta y también con esta y entonces esta me da esto y la lleno como en ese sentido de cosas bonitas, me porto bien, pero no dejo de estar con una y estoy buscando a la otra. O sea, hasta en esas partes sí siento que lo conocí. Ok. Ahora, hoy en retrospectiva, si tuvieras que volver a vivirlo todo tal cual sucedió, ¿lo volverías a vivir? Sí, sí, por la razón por la que inició. Y la razón por la que inició fue porque yo necesitaba tener como una historia así de entrega, la neta. O sea, fue como, y también tú y mis psicoanalistas, sí, arriesgate en este sentido de que deja que ya porque yo toda sí, generalmente en mi vida era como de sí me había enamorado, sí había tenido relaciones y sí había tenido amores y tal, pero nunca había estado tan enganchada a alguien. Y en mi necedad de querer hacerlo, creo que por eso es que salió alguien que, o no, o sea, una Paola que no conocía y que no me gustó tampoco y que ahora la conozco y sé que la puedo arropar, pero no quiero que salga porque no soy yo como tal. O sea, sí es una parte de mí, sí soy yo, pero no como tal. Entonces, sí lo volvería a vivir porque aunque sea los momentos si pudiera decir, si lo resumo al viaje, fue una experiencia bien bonita y me reconectó conmigo, independientemente de después de todo lo que pasó o antes de lo que pasó. O sea, fue como una reconexión conmigo de saber qué es lo que necesito, o lo que quiero, o lo que me gustaría. Entonces, a pesar del dolor que dejó, porque me dejó tirada en la lona mucho tiempo, a pesar de eso,
pues me sentí, y esa era parte importante del proceso que Paola estaba viviendo, ¿no? Ok. Oye, a ver, ¿en qué momento de esos 2 años te diste cuenta que ya no eras Paola? O sea, que estaba haciendo, lo mencionaste varias veces en tu historia, tu persona no era, eras tú, ¿no? ¿En qué momento te empezaste a sentir así, de estos 2 años? Después del viaje, Ok, o que sea, sería como años después, ni un año, ni un como año. como 10 meses después. 10 meses después en los que en cuando regresamos y cuando él empezó a cambiar y cuando no se quiso salir de la puerta, cuando se mantenía dentro de la puerta y no quería ni entrar ni salir, y entonces me hacía pensar que qué tenía yo para que no quisiera entrar, o qué estaba yo permitiendo para que no quisiera salir. Entonces, sí, ahí fue un cambio de dejar pasar muchas cosas, de hacer muchas cosas, de aceptar muchas cosas, de dejar de ser yo. Y luego, la última pregunta, que creo que ahí la voy a linkear un poquito con tu conclusión de café, que creo que hacia allá ibas, es, una vez que te diste cuenta que ya no eras Paola y que no te estaba gustando lo que ahorita decías, ¿no? O sea, la persona que estaba siendo, ¿qué hizo que te quedaras ese tiempo? O sea, ¿qué te llevó a seguir siendo la Paola que no quería ser? ¿Qué te mantuvo ahí? Pues las migajas que me daba alguien, yo creo que me daba él, porque honestamente esa pregunta no la sé contestar hoy, porque en retrospectiva creo que sí, fue mucha falta de amor el que yo tenía en ese momento, o sea, no me quería, y fue como descubrir muchas cosas de mi vida que muchas decisiones que no me arrepiento de haberlas hecho, pero que muchas decisiones que habían llegado a ese momento, que me habían llevado a ese momento y que probablemente ni yo las había pensado ni las quería tampoco y el estar dejando que sucediera algo que yo anhelaba, tal vez, y que ay, que había encontrado a un personaje que también me lo daba en sus pocas expresiones, porque en realidad yo daba todo y pues no que inventara la historia, pero yo me creé una historia, me conté la historia que yo quería que sucediera y entonces pensaba que él. Sí había empatía, sí había muchas similitudes, sí había cosas que teníamos en común y sí había mucha conexión y sí había algo, sí, yo sé que sí, pero no sé hoy qué tanto fue que yo quise que sucediera eso y no había nada al final. Entonces, si me preguntas qué me mantuvo ahí, yo creo que la ilusión un poco de que se diera algo o esa parte de que con poco me hacían sentir bien y me hacían sentir querida y me hacían sentir presente, pero en realidad era mi deseo de yo tener algo así. No sé si me explico, porque ni yo misma lo entiendo. Muy bien. Ahora para cerrar, Paola, y tu conclusión de café, ¿qué te dejó toda esta historia? ¿Por qué se convierte en un parteaguas en tu vida? Justo porque fue el pretexto perfecto para yo darme cuenta de que en mi vida estaban faltando cosas y me refiero a cosas emocionales. Yo, si bien es cierto que llevaba una vida que me gustaba, la verdad es que profesionalmente y también personalmente hacía muchas cosas. Tenía
como bien estructurado hacia dónde iba y tenía sueños y tenía proyectos y tenía visión y tenía ilusiones y todo era alcanzable para mí, que si quería irme a un lugar lo iba, que si tenía esto también, incluso las personas, ¿no? Que el otro día estaba haciendo una retrospectiva y decía, es que hubo alguien que yo decía, es que este me gusta y entonces era como un propósito y lo lograba, ¿no? Pensé que no me iba a pelar y lo me peló, ¿no? Pero hasta eso creo que todo estaba en orden y bien, pero no había llegado alguien porque yo no quería que llegara alguien que me pudiera sumar y que me pudiera y que pudiera hacer equipo, ¿no? Y entonces ahí justo fue como esa ilusión. Entonces había un vacío, no sé, hoy no sé si fue la crisis de los 40 porque justo apareció en ese sentido. Y, y había un vacío importante que me replanteó en mi vida personal hacia dónde iba a ir y si realmente lo que estaba haciendo me estaba llenando y por eso dejé mi trabajo, eh, me, me puse a hacer cosas que yo quería hacer de hace tiempo y, y creo que ese pretexto de que él llegó destapó todo lo que estaba oculto y entonces empecé a ver más a mí, a voltear más hacia adentro y hacia lo que quería. Y entonces dejé de tener un sentido, dejaron de gustarme muchas cosas también. Y también la parte que se reconectó conmigo fue como volverse a apagar y no tener un propósito y no tener como una ilusión. Entonces, lo que me deja es de pronto saber que si uno es leal y respetuoso y se ama, las cosas están bien. No tienes que dejar que llegue alguien a demostrarte lo contrario por querer hacer y tener algo que probablemente no necesitabas, pero que querías experimentar, ¿no? Y, y al final dejó muchas cosas buenas, porque una de esas me acerqué mucho con mis hermanos, o sea, el que ellos vean a la persona rota también y que necesita ayuda y que no es la fuerte que ellos piensan que es, eh, el reconectarme con ellos, el reconectarme con mis papás, con mi mamá, el tener una conversación más profunda de las cosas que me duelen y de cómo yo estaba viviendo y que no sabían tampoco cómo estaba ese rollo el conectarme con muchas personas amigos que no sabía que estaban y que estuvieron y que pues hoy les agradezco la escucha de la historia 10,000 veces la misma, pero, pero fue como un parteaguas en el sentido de reconexión conmigo. Eso me llevó a también replantearme todo, dejar mi país, venirme a otro lugar a vivir, encontrar otro trabajo, tener otra rutina, seguir trabajando en las cosas que me gustan en México y también acá tomando fotos. Entonces, creo que al final dejó cosas buenas, pero el hecho de reconectar con la Paola que sí es y de abrazar a la Paola que empezó a salir y que no me gustó tanto, pues ya es una lección de vida y un parteaguas para poder continuar en esta parte o en esta fase de saber qué es lo que quiero y hacia dónde y de volverme a querer porque yo supongo que llega un momento, espero que no a todos, pero que llega un momento en la vida en la que te enfrentas a eso, ¿no? Como a tus monstruos y a estas emociones que no.
que no sabes que tenías y que te reconstruyen y te empiezan a hacer mirar hacia otro lado. Entonces, creo que ya me estoy echando un choro que ni siquiera tiene estructura, pero así es como estaba mi vida, ¿no? Un poco, La verdad es que a mí me gustaría, Paoli, complementar algo que es, desde mi perspectiva, mi conclusión de café de tu historia. Uno es, sí, esta situación que yo considero que fue un momento de catarsis para ti, sí dejó situaciones, más bien cosas buenas para ti misma. sí, Pero creo que tiene que ver con que tú decidiste entrarle, dejarte llevar, sentir y la catarsis la hiciste tú. O sí, sea, claro. sí es bien importante aclarar que él, como persona, perdón, es mi perspectiva, ¿eh? No estoy diciendo que sea real o no, es mi perspectiva, yo creo que él no te dejó nada bueno. Él, la situación sí, porque tú decidiste y te permitiste hacer catarsis contigo misma, porque en realidad, a ver, nos rompemos continuamente por diferentes cosas, pero tú te permitiste dejar ver o sea, esta forma, esta Paola rota, pero has estado rota por muchas situaciones en muchos otros momentos, ¿no? Más bien es que Ujú. tú te permitiste hacer catarsis y dejarte ver y dejarte ayudar y pedir ayuda, etcétera. Entonces, sorry, es que soy tu amiga y la verdad es que yo a veces me dan ganas de que si veo a este hombre, o sea, no sé qué le diría, porque, wow, ¿no? Y hacia allá va más mi conclusión de café, creo que tú ahorita lo decías, creo que él fue el detonador de esta catarsis, de las cosas que Paola necesitaba trabajar consigo misma, pero lo que quiero hacer es yo la vista desde el otro lado, desde externo. Gente, de verdad, seamos responsables emocionalmente. O sea, sé que hoy es un concepto muy usado, pero es súper importante porque eh, sí lastimas. O sea, al final yo lo voy a poner y donde yo veo que no estuvo su responsabilidad emocional es, si estás diciendo que quieres una relación, más bien que no estás buscando una relación, pues no construyas una relación, porque se vale no querer una relación y estar en este rollo de eh, salir o de como de las cosas casuales. Y hoy creo que hablándonos claramente, se vale hacer lo que sea, se vale experimentar, se vale cambiar de opinión, se vale dejarse ir, pero seamos responsables con ello. O sea, a mí ese es creo que el error que yo a él, sorry, no me hace como que de ninguna manera entender qué persona eres. Si estás diciendo que no quieres una relación, no construyas una relación. O sea, es así de simple, porque al final el tema es que la otra persona te está diciendo que ella sí quiere una relación y que ella está buscando algo y que está sintiendo algo por ti y quedarte no es responsable. La estás lastimando. Yo sí creo que también fue un detonador tan fuerte, Paoli, porque encontraste a alguien que justo hizo o llegó llegó en el momento en el que Paola realmente se sentía sola y necesitaba de compañía, porque Paola siempre disfrutó su soltería. En ese momento se sentía tan sola que entonces ya no quería soltera, ya no estaba disfrutando su soltería, no quería ser soltera. Entonces llegó en ese momento y para ti fue un detonador catárquico, sería catárquico, sí. Que, a ver, no es que no fuera necesario y valía, y creo que es la parte interesante que llegó como a hacer esta revolución en la cabeza de Paola para trabajar en lo que necesita y entrarle a las áreas que todavía requieren trabajo, pero Ujú. yo creo que no era necesario hacerlo de esa manera, ¿sabes? Y él tuvo mucho que ver en que fuera de esa manera. Y lo digo hoy porque Paola hoy lo dice muy tranquila, pero fue una montaña rusa de emociones, de sí quiero, pero no quiero, te necesito, pero no te quiero, pero sí, pero con ella la paso mejor y no es como tú, pero elijo estar con la otra. Ah, pero también quiero a la, o sea, güey, era todo el tiempo te mantuvo así y creo que
era como esta parte de tronarte, ¿no? Emocionalmente hablando. Él colaboró mucho en que las cosas se dieran como se dieron. Por supuesto, y a mí me parece lo más valioso que tú te hagas responsable de lo que te tocó, de entender y que hoy tú te hagas responsable de decir, ok, todo eso es lo que me hace falta trabajar para mí y por mí, ¿no? Pero sí creo que para mí esto es lo más importante y que me gustaría compartir como conclusiones. Seamos responsables, seamos congruentes con lo que decimos y con lo que hacemos, y más si se trata de la parte emocional. eh, no creamos o asumamos que el otro está en el mismo canal que nosotros. Seamos claritos, o sea, se vale de todo, pero mientras seamos transparentes. Y si alguien te dice que no quiera, güey, no eres su salvador, no intentes cambiarla, no intentes transformarla, o sea, es no y ya, no quiere lo mismo contigo, perdón, que tú y contigo, entonces tratemos también de respetar esa parte, o sea, su lo voy a decir literal, o sea, pues, te aventaba su caca, su desperdicio, o sea, pero no quería nada contigo, ¿no? Entonces era como, güey, no estás siendo responsable tú tampoco de ti mismo. Entonces, eh, de verdad seamos bien, bien transparentes porque a veces, qué chido está como aportarle a la gente, pero creo que tampoco está chido llegar y hacer un cagadero con la vida de la gente cuando no sabes en qué momento está. Y se me hace todavía más irresponsable que sabes en qué momento está, porque creo que tú le compartiste de dónde venías y en qué punto estabas y esta necesidad y él en teoría te la compartió y coincidieron en eso. Güey, pues si te está diciendo que está en un momento vulnerable, no te agarres de ahí, mira, le hagas más así todavía, ¿no? O sea, no sé, seamos responsables, de verdad, esa es mi conclusión, Paul, y creo que todo se vale, pero siendo bien claritos y si alguien dice que no, es no. O sea, no insistamos, no vamos a convertir a nadie. Ya sé, ya sé. Y eso también evidentemente es para mí. Si en algún momento, desde que el primer no me hubiera dicho, yo tenía la capacidad y la responsabilidad de irme de ahí. Sin embargo, bueno, la historia fue como fue y yo acepté muchas cosas. Hoy, después de 2 años, casi, sí, de 2 años y cachito, más de 2 años, eh, y con mucho llanto, con mucho dolor, con muchas crisis de ansiedad, con muchas veces pedir ayuda, con mucha intranquilidad, puedo hablar de ello sin tanto dolor. Al final entendí que sí, uno tiene que ser responsable de sus emociones, pero también no darnos latigazos de asumir toda la culpa, porque no, evidentemente no me hubiera enamorado de alguien nomás ahí como mueble. Pasaron cosas y sucedieron hechos que me hicieron llegar a ese punto, ¿no? Como sea, pero yo no, yo mucho tiempo pensé que por hablar, por decir, por permitir, yo era la culpable de haber llegado a mi decadencia de alguna forma. Y no, también él tuvo mucha responsabilidad por no quitarse de la puerta. Y hoy que ya es un poco más fácil hablarlo, realmente creo que lo mío fue genuino. Yo sí lo quise, yo sí lo respeté. Y tan es así que hoy que sé que está con esa otra persona, le deseo que le vaya como le tenga que ir y que también he escuchado ciertas cosas, porque yo ya no quería escuchar y llega a mi información que a veces ni siquiera pido y llega y me da gusto que esté bien, ¿no? Ahora lo que me toca a mí es estar bien conmigo y de no apagarme otra vez por alguien más. Y ese es el mensaje que les quiero dar a ustedes. Justo coincidió con este fin de año y que realmente ustedes tengan esta convicción y este amor propio y esta lealtad para consigo que no los haga nunca nadie dudar de si son suficientes,
que nunca nadie les ponga su valor en juego o en la mesa. Ustedes son valorados, son amados por quienes son y no pierdan de vista sus principios, sus valores, su respeto hacia sí mismos y sí, a veces uno, va un poquito de eso el amor, ¿no? De ver la la emoción, la felicidad del otro, pero no olvidándose de su propia felicidad y hacia dónde vamos. Entonces, los invito a que tengan como presente solamente eso, el quererse, el amarse, el respetarse, el ser leales a sí mismos y que nunca pongan en juego o en valía su bienestar por alguien que a lo mejor solamente les está dando migajas, ¿no? Si van a querer, quieran bien y también sépanse queridos. No se conformen con mitades o con a medias o con no quieros, ¿no? Y ya para concluir, nada más quiero agradecerles justo a las personas que estuvieron. Quiero hacer de este podcast un poco eso de quisiera decir tantos nombres, pero a mis amigos que estuvieron ahí, a mi mamá, a mis hermanos, y ve, siempre soy una chillona. Pero pero creo que eso es lo que a veces importa, ¿no? Las personas que creías que no iban a estar, estuvieron y a veces le das tanto peso a una sola, pero bueno, donde quiera que esté él también hoy, gracias, porque cambió mi vida, o sea, de lo que yo aprendí de mí misma, no de él, de mí misma, pero tuvo una importancia significativa para hoy soy otra y sigo en construcción, pero sé que no me van a volver a chingar y no me van a volver a decir: "Aquí no", y no me van a dejar. O sea, si quieres entrar, entra, y si no, salte, pero no te quedes en medio. No más casi algo, no más sí, no más migajas, no más. Solamente quiero decirte, Paoli, a ver, una, yo no te doy las gracias. Si en algún momento escuchas esto, Ser, no te doy las gracias de nada. Eh, y, y más bien yo te doy las gracias a ti, Paoli, por la valentía y el trabajo con el que te has esforzado por entrarle a ti misma, a, a encontrarte, a reconstruirte. Creo que si a alguien le tienes que agradecer es a ti misma, porque a veces eh, siempre hablas de que pues en algún momento perdiste eh, la dignidad o no sabías en dónde estaba tu dignidad, ¿no? Hablas de que perdiste el sentido de lo que estabas haciendo y en realidad nunca la perdiste. O sea, a veces las cosas se pueden nublar y a mí por eso no me gusta hablar de las famosísimas red flags o de las banderas rojas, porque la realidad es que cuando uno tiene una necesidad o necesitas trabajar en algo en ti misma, mira, la mente es tan poderosa que puedes, mira, agarrar la bandera roja, hacer la bolita, jugar con ella y aventarla y pisotearla. O sea, Sí. no eres capaz de verla porque al final esa persona está cubriendo una necesidad que tú requieres trabajar contigo y creo que eso es a lo que debes darte las gracias. Por supuesto, hay momentos en los que se te nubló la mente y permaneciste a lo mejor más tiempo del que a ti te hubiera gustado ahí o siendo la Paola que no quería ser, pero al final agarraste tu dignidad y dijiste, güey, no quiero ser esta persona, tuviste el valor y la fortaleza de agarrar todas las banderas rojas y mira, colocarlas como valla y alejarte y trabajar fuerte en ti. Y solo quiero que sepas que estoy súper orgullosa de ti. Yo sé que no ha sido un proceso fácil, no ha sido un camino rápido, o sea, y probablemente seguirá y seguirás aprendiendo de todo esto, pero le has entrado con todo, te has reconstruido y lo mejor es
has aceptado tener tus momentos de de vulnerabilidad, perdón, te has permitido sentir esas emociones que a veces, hijo, no son las más gratas, como la tristeza, el enojo, la frustración, el sentirte un poco medio perdida, pero le has entrado a dejarla sentir y aún después de sentirlas tan fuerte, te has levantado porque ese valor que tienes y que es el que todos los que estamos alrededor de ti nos hace elegirte como parte de nuestras vidas, sale a flote y has agarrado de verdad con todo ese valor para salir adelante. Lo importante, y eso ya como mensaje final para ti, para todos, no importa cuántas veces te equivoques, no importa cuánto duela o qué tan bajo caigas, lo que importa es que seas capaz de volverte a levantar. Y eso es lo que has hecho, y de una manera mera, magistral. Así que eh, eso, amigui, solo decirte que estoy muy orgullosa de ti. Eh, Espero que algún día logres este proceso, verlo completamente en retrospectiva y que te des cuenta de el valor que todos los demás que estamos presentes en tu vida vemos en ti. Entonces, gracias por compartir la historia. Sé que no es fácil. Ahora sí, ya saben. Ya saben nuestros cafeteros de dónde vienen a veces todos estos comentarios. Seguramente seguirán saliendo porque es un momento de construcción que es mucho más allá que una persona, creo yo. Por eso es tan relevante todo este tema y por eso es que Paola a veces conecta con diferentes episodios en lo que ella ha vivido porque va mucho más allá de solo una persona. Y estoy segura, Pauli, como deseo de Sí. época navideña, que vas a encontrar a alguien que sí te valore como eres, que se valore a sí mismo y que se dé cuenta que compartir el camino contigo es increíble. Así que Oh, Miki. segura que eso va a suceder. Mira, estoy abierta. Muchas gracias por lo que dices. Ya, la neta es que me hace mucho bien, tú sabes siempre. Y pues que la vida me sorprenda ahora sí, ¿no? Y ya nada más, justo ahora sí, para cerrar, el hecho de que yo pensé que la tragedia había sido que él no me eligiera a mí, ¿no? Pero hoy estoy sumamente agradecida conmigo porque yo me elegí y por eso me fui. Entonces, pues eso, gracias por conectarse, gracias por estar aquí, gracias, amigui, por escucharme 10,000 veces. Y cafeteros, pues ahora sí, esto es lo que hay, esto es lo que soy. Es una parte, evidentemente, porque no soy. Pero, pues bueno, ya nos conocieron un poquito más en estos 2 episodios. Espero que les hayan gustado. Nos seguirán conociendo porque ¡puf! Faltan un chorro más de lo que vamos a trabajar. Y pues nada, de que este fin de año sea el comienzo o el cierre de cosas que ustedes quieran y que no esperen nada del siguiente, tal vez que los sorprenda y que tengan un fin de año increíble. Entonces, gracias por conectarse. Gracias, Paoli. Último episodio del año, cafeteros. Nos vemos el siguiente jueves. Felices fiestas decembrinas y sobre todo un muy, muy buen 2024 para todos, lleno de aventuras, lleno de magia, de Viajes, sorpresas, viajes. de viajes. Disfruten, pero sobre todo les deseo un 2024 donde ustedes puedan ser tal cual son y se den el valor que cada uno tiene y no dejen que nadie los aplaste. Así que Mejor dicho, no pudo ser. nos vemos el siguiente episodio, Paoli, el próximo año. 2024. Bye. Chao.